Pues buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia en esta mañana de sábado. Pues nada, queríamos aprovechar el fin de curso para hacer una última actividad al aire libre. Hemos realizado varias actividades en los últimos meses, excursiones, y hoy nos parecía que era una buena oportunidad de acabar el curso con esta ruta a través del nuevo carril bici que se acaba de abrir al público hace varias semanas. Se trata de un carril bici que recorre toda la fortificación abaluartada, incluido las zonas donde hay brechas. De esta forma, bueno, pues es un carril que tiene una vocación para poner en valor, por supuesto, el patrimonio y que también, bueno, pues tiene combina pues la idea también de que los turistas también puedan conocer la ciudad de otra manera, ¿no? A dos ruedas. Se trata de un proyecto que ha sido financiado con fondos europeos, que ha costado más de 3 millones de euros y que ha sido ejecutado por el Ayuntamiento de Badajoz, que se presentó a este proyecto y que fue aprobado en su día. Y bueno, pues a partir de ahora toda la ciudadanía puede disfrutar de este magnífico carril bici de un poquito más de 4 kilómetros, que empieza aquí o empieza ahí abajo donde está la estatua de la Riada para cogerlo al inicio, y que va pues hasta Puerta Palmas, ¿no? Entonces se trata de poner en valor uno de los elementos más icónicos de la ciudad, como es nuestra fortificación abaluartada, que es un elemento que nos identifica como ciudad y que nos retrotrae a nuestro pasado, nuestra historia de ciudad fronteriza, ¿no? Para realizar esta ruta nos gusta siempre mencionar las bibliografías, los libros en los que nos han ayudado a preparar esta ruta. Así que les vamos a brevemente presentar para que tengan conocimiento, y si les interesa profundizar en esta temática, tenemos uno de los libros de referencia, que es la fortificación abaluartada de Badajoz en los siglos XVII y XVIII. Son apuntes históricos y urbanos con dos autores muy conocidos de la ciudad que han escrito mucho sobre la historia de la ciudad. Uno es el arquitecto Javier Teijeiro Fuentes y otro es el historiador Álvaro Meléndez Teodoro. Es un libro muy interesante porque toma toda la... hace un recorrido histórico, ¿no? Luego ya entrará en detalle José Manuel, los orígenes de la primera fortificación, además de la abaluartada, de la Alcazaba, es la cerca medieval, ¿no? Y a partir de la cerca medieval, pues siguiendo los acontecimientos históricos, pues se creará lo que es la fortificación abaluartada para responder a las necesidades de protección de la ciudad. Este libro es muy interesante porque recoge todo, la cartografía, todo los trabajos de los ingenieros, los diferentes ingenieros que han trabajado para construir esta fortificación abaluartada, en la que hay dos elementos históricos muy importantes. Uno es las guerras con Portugal, las numerosísimas guerras con Portugal, que han hecho que teníamos que tener un sistema defensivo, porque a la excepción del periodo entre 1580 y 1640, cuando los reinos de Castilla y de Portugal estaban unidos, que fue a partir con Felipe II, que fue el primer rey, por así decirlo, que representaba esa unión entre España y Portugal, y que es realmente el único periodo, podemos decir, en esos siglos XVII y XVIII que fue de paz, porque lógicamente era un mismo reino, ¿no? Entonces, pues recorriendo todas las numerosas guerras que ha habido, las guerras de sucesión en España, las guerras de restauración en Portugal, con las que Portugal de nuevo recupera la independencia, bueno, pues todo eso
ha implicado que ha habido numerosas guerras con Portugal, ¿no? Y luego el otro momento estelar también muy importante, que para los ingenieros será un momento muy importante, serán las guerras napoleónicas, la guerra de independencia, que bueno, que va también a implicar que hay que reforzar las defensas y bueno, pues adaptarlas también a los nuevos tiempos. Hay que pensar que las armas que se utilizaban en la época medieval, al origen de la cerca, cuando se constituyó la cerca medieval, pues son muy diferentes de las necesidades de la artillería, de los cañones, etcétera. Lógicamente, el pensamiento de cómo se diseña, cómo se crea una estructura para los ingenieros, pues es completamente diferente, ¿no? Entonces son estos los dos momentos estelares. Entonces esto es un libro, diríamos, canónico, de referencia, y que pueden consultar en las bibliotecas. Hay una abundante cartografía y ya le digo, aquí tienen pues todo el recorrido histórico, la razón de ser de por qué somos una ciudad avalortada. Y luego hay dos libros que son muy interesantes y muy pedagógicos desde el punto de vista visual, que lo debemos a Antonio García Candelas, que es un docente ya jubilado, que ha escrito dos libros que son muy interesantes visualmente, porque nos da una idea de cómo era la fortificación, la fortificación completa, ¿no? Y está muy bien escrito, va realmente a la información que necesitamos sobre cada parada, sobre cada puerta, sobre cada baluarte, y es, desde el punto de vista gráfico, es muy visual y es muy interesante, os lo recomendamos, y que son, bueno, estos dos, ¿no? Badajoz, paisajes históricos de Badajoz, como ven aquí, está reconstruido como era la Alcazaba, o sea que es muy interesante desde el punto de vista visual, y incluso, bueno, pues toda la fortificación, y aquí pues lo mismo, es un complemento. Estos dos libros son un complemento de... Luego, lógicamente, hay otros trabajos de otros historiadores, ¿verdad? García Blanco, Cruz Villalón, etcétera, y ya entrará en detalle José Manuel. Así que, sin más, bueno, pues ya le paso la palabra a José Manuel, que va a ser nuestro guía a lo largo de toda la ruta. Nos dirigiremos hacia Puerta Palmas y luego ya a Puerta Palmas, pues ya iremos haciendo el recorrido histórico de forma más detallada. De momento vamos a ir hacia Puerta Palmas a disfrutar del nuevo carril y luego ya pues ya vamos haciendo las paradas. Así que le paso la palabra. Pues muchísimas gracias, Iván, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado, ¿no? Que se presume calurosa, pero bueno, hemos madrugado un poquito y apetece aprovechar estos momentos del día para hacer ejercicio, que es el objetivo primero, ¿no? Movernos, ¿no? Pero también disfrutar del paisaje urbano de nuestra ciudad, conocer un poquito más nuestra historia, nuestro patrimonio y, como bien decía Iván, bueno, pues conocer aspectos que quizás no son tan conocidos de la historia de nuestra ciudad y en concreto del sistema de fortificación abaluartada. Aunque no solamente vamos a hablar de la muralla, hablaremos también del entorno, del urbanismo, de la arquitectura, en fin, vamos a mezclar, que es lo más interesante muchas veces, ¿no? Diferentes aspectos del entorno urbano que vamos a ir conociendo a través de este paseo, que va a ser un paseo muy amable, muy fácil, sencillo. Vamos a ir despacito y como también comentaba el compañero Iván, el recorrido va a ser, partimos de aquí, de Puerta de Trinidad, además una de las puertas emblemáticas de acceso a la ciudad de Badajoz por la parte oriental, ¿no? Una construcción del siglo XVII, de finales del siglo XVII, con un escudo del último rey de los Austrias, de Carlos II. Recordáis, Carlos II el Hechizado, el último rey de la dinastía de los Austrias, que muere sin sucesión y luego tiene lugar la Guerra de Sucesión Española. Es de esa época cuando se construye esta puerta, ¿no? Que formaba parte del baluarte de la Trinidad, llamado así porque en el interior existía un convento de los trinitarios que existió desde el siglo XIII, poco después de la conquista de la ciudad por Alfonso IX de León. Es una de las puertas que comunicaban, era la vía de acceso en dirección hacia oriente, hacia el este, era también dirección Mérida, ¿no? También conocemos la Puerta de Mérida, que está cerca del semibaluarte de San Antonio, pero esta era la vía de acceso hacia oriente, ¿no? Fue una puerta que se construyó, como digo, en el siglo XVII, con ese arco de medio punto, esas pilastras, ¿no? Construido en granito, con ese escudo en mármol, y que poco a poco, bueno, vamos a ir viendo en las diferentes paradas los elementos que forman parte de un sistema de fortificación abaluartado, muchos de los cuales quizá ya conozcáis, ¿no? Como va a ser la escarpa, ¿no? Ese muro inclinado, ¿no? Esas cañoneras en la parte alta para ubicar ahí
esos cañones de la nueva artillería, es decir, el por qué se construye una nueva muralla en Badajoz que borre lo que se llamaba como la cerca vieja, la cerca medieval que se construye durante la Edad Media y está en vigor parte de la Edad Moderna. Con el siglo XVII, la mejora de la artillería, esas murallas altas, ¿no? Pero también muy fácilmente que pueden ser derribadas, ¿no? Van a dar paso a este sistema de fortificación abaluartado, ¿no? Lo iremos explicando poco a poco cuando hagamos las diferentes paradas, que se va a ver mejor, ¿no? Pero ya podemos avanzar las cañoneras, la escarpa, ¿no? El uso de diferentes elementos defensivos como el foso, los glacis, la contraescarpa, el camino cubierto, ¿de acuerdo? Y también vamos a hablar un poquito del entorno, aparte de Puerta de Trinidad, del Parque de la Legión o Parque de la Trinidad, llamado así de la Trinidad por el convento que existió ahí, que quedó prácticamente destruido en 1812 cuando tiene lugar el tercer sitio de la Guerra de Independencia en abril del 1812. Prácticamente queda derruido y aprovechando el foso, ¿no? de este sistema de fortificación abaluartada del baluarte de la Trinidad, se ubicó este parque, el Parque de la Trinidad o Parque de la Legión, llamado de la Legión por el episodio que tiene lugar en agosto del 36, la toma de la ciudad de Badajoz durante la Guerra Civil por las tropas insurgentes, ¿no? Y el protagonismo que tuvo la Legión en la toma de la ciudad durante la Guerra Civil Española, ¿vale? Si os parece, vamos a empezar así la ruta, vamos a dar un paseo, vamos a aprovechar ese carril bici, esa nueva infraestructura que tenemos en la ciudad, ¿no? Vamos a darle un uso deportivo, lúdico, turístico y cultural también para aprender, ¿no? En lugar de hacer esta ruta que ya la hemos hecho desde el Ateneo de Badajoz a pie, vamos a hacerla hoy pues sobre dos ruedas, ¿no? Vamos a hacer ese recorrido, vamos a disfrutar del paisaje, vamos a fijarnos en detalle, como vamos a ir directamente desde aquí hasta Puerta de Palma, en detalles, porque luego cuando regresemos al punto de salida, que será aquí, iremos parando y por supuesto iremos explicando todo lo que sepamos, y lo que queremos también es escucharos a vosotros, que podamos contar aspectos de la historia de la ciudad, bueno, pues que hayamos vivido, presenciado, que sepamos, que sea algo lo más participativo posible para que podamos aprender también de todos vosotros y vosotras. La primera parada de esta ruta en bici por la fortificación abaluartada de Badajoz, después de la salida en Puerta de Trinidad, es la Puerta de Palmas, que se ha convertido en un icono de la ciudad de Badajoz. Es la imagen por antonomasia de nuestra ciudad, el monumento más emblemático, y sin duda es cierto, ¿no? Porque aquí nos encontramos ante una especie de arco del triunfo, nos recuerda un poco a lo que hacían los romanos, ¿no? Una especie de arco de triunfo, de puerta de acceso para las grandes autoridades que visitaban la ciudad en diferentes épocas históricas, ¿no? La Puerta de Palma es un monumento construido en el siglo XVI, formado por dos torreones con planta circular y este arco de medio punto, ¿no? De estilo renacentista, con esa decoración desde aquí abajo de casetones, ¿no? Con el escudo de Carlos I, el primer rey de la Casa de Austria. Estamos hablando de principios del siglo XVI, ¿no? Cuando el Renacimiento está en pleno auge, el Renacimiento italiano, y luego se va a expandir por diferentes partes de Europa, entre ellos, por supuesto, en la monarquía hispánica. Como decimos, en la Puerta de Palmas, aparte de ser el monumento, el icono de Badajoz, era la puerta de acceso principal cruzando el puente de Palmas, que es coetáneo, que se construye también el actual puente a finales del siglo XV, bueno, mediados del siglo XV, ¿no? Un poquito posterior la Puerta de Palmas, pero es más o menos coetáneo, y era la vía de acceso principal por el oeste a la ciudad de Badajoz. Una ciudad que, como ya bien sabemos, fue fundada en el siglo IX, en el 875, por Imarwan, un muladí que se rebeló contra el emir de Córdoba, ¿no? Y que sus pretensiones eran construir una ciudad en lo que era el cerro del Basarnal, hoy conocido como el cerro de San Cristóbal, y que al no tener esa autorización por parte del emir, sí que se le da para que pueda fundar la ciudad de Badajoz en lo que es el conocido como Cerro de la Muela, donde se conserva, donde se construye la ciudad de Badajoz. Se funda en el siglo IX, con diferentes momentos de avances constructivos, ¿no? Primero con la dinastía de los Marwan, y después, por supuesto, ya con la época gloriosa, con el rey Sapur, y después posteriormente con lo que van a ser la dinastía de los Haftásidas. El momento entre el siglo XI y XII, auge donde la ciudad de Badajoz se convierte en el epicentro de la cultura, del refinamiento en esa época de la historia andalusí.
La ciudad es conquistada por Alfonso IX de León en el siglo XIII, 1230, y Badajoz pasa a ser ya una ciudad generalmente de realengo, es decir, una ciudad que no va a estar en posesión pues ni de ningún señorío, de ningún noble, sino que va a tener el privilegio de formar parte de territorios de del realengo, del monarca de León primero y luego ya de Castilla. Badajoz, en cuanto a murallas, ¿no? Lo que vemos hoy, el sistema de la muralla de la Alcazaba es de la época almohade, del siglo XII, pero sí que ya tenemos constancia de cómo, después de la conquista de la ciudad por Alfonso IX de León, se empiezan a construir ampliaciones de esa muralla medieval, que es lo que se conoce como cerca medieval o cerca vieja, ¿no? Que, digamos, se extendería por lo que hoy es la calle Concepción Arenal y la calle Sotomancera. Por ahí se cree que estuvo esa ampliación de la muralla medieval en dirección hacia el sur, ¿de acuerdo? Es decir, aprovechando también lo que era lo que conocemos como Plaza Alta, como una de las extensiones de la ciudad. Poco a poco la ciudad fue creciendo, ¿no? Y se fueron ubicando esas murallas medievales, ¿no? Que van a estar en pie y de las cuales prácticamente no se conserva ya nada. Esa muralla, esa cerca medieval, se cree que presumiblemente rodearía lo que hoy es la zona, lo que hoy conservamos del sistema de fortificación abalartado. Pero bueno, se han encontrado pocos restos de ella. En la zona de Puerta Nueva, que era una puerta de acceso que existía donde hoy está la ermita de los Pajaritos, ahí se han conservado restos de lo que se presume que fue la cerca vieja, y en algunas otras partes también del casco antiguo. Pero generalmente lo que hoy conservamos como el gran sistema de fortificación abalartado de Badajoz es los baluartes, la muralla que conocemos en Badajoz, que es además un ejemplo de construcción militar del siglo XVII y del XVIII, que se ha conservado bastante bien, a pesar de que, en diferentes momentos históricos se produjo una ruptura, ¿no? Y se rompió, se destruyó la muralla bajo los pretextos del ensanche y el crecimiento urbanístico de la ciudad. Algo que no ocurrió en la vecina localidad de Elvas, ¿no? Donde afortunadamente sí que han sabido conservar su sistema de fortificación abalartado, ¿no? Lo cual ha sido uno de los motivos para que, por ejemplo, sea declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Una candidatura en la que, ojalá, más pronto que tarde, Badajoz y otras localidades de la raya con un sistema de fortificación similar, pues puedan también optar a ese título, ojalá, ¿no? En un futuro, quién sabe. Para eso, sin duda, la puesta en valor del patrimonio es fundamental. Más aspectos del entorno en el que nos encontramos. Bueno, por supuesto el río Guadiana, que va a ser un elemento defensivo clave y que está en el origen de la fundación de Badajoz, ¿no? Un elemento defensivo que va a jugar un papel clave en las diferentes guerras, sitios y asedios que sufrió la ciudad, desde la época moderna y contemporánea. El compañero Iván hablaba de algunas de esas guerras, ¿no? Pues desde la Guerra de Sucesión en Castilla en el siglo XV, después ya, cuando tiene lugar la anexión en 1580, la unificación de las dos coronas, la portuguesa y la de Castilla, ¿no? Hay un momento de paz, hay un momento de esplendor de la ciudad de Badajoz durante el siglo XVI, y en el XVII, con el comienzo de la Guerra de Restauración de Portugal, por la cual Portugal consigue su independencia, comienza el periodo de decadencia de Badajoz, donde va a sufrir muchos asedios, sitios, y la ciudad en diferentes momentos va a quedar gran parte de ella destruida. La Guerra de Sucesión, la Guerra de Restauración portuguesa en el siglo XVII, luego, por supuesto, la Guerra de Sucesión española ya a principios del siglo XVIII, la Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX, e incluso también la Guerra Civil, aunque bueno, ya en la Guerra Civil el tipo de armamento no era tan importante, la estructura defensiva militar de la ciudad hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente decir eso, nos encontramos en una de las vías de acceso principales a la ciudad, por la que accedieron pues las grandes autoridades, las visitas reales, en diferentes momentos históricos era el acceso, y que además fue una de las vías por las que circuló un tranvía durante finales del siglo XIX y gran parte del XX, que comunicaba el campo de San Juan, la Plaza de España, con el barrio de la Estación, comunicar el centro de la ciudad con la estación de ferrocarril, ¿no? ¿Vale? O sea que va a ser una vía de comunicación importante. De hecho, allí se conservan parte de los raíles de antiguo tranvía de la ciudad de Badajoz, ¿no? ¿Coches pasaban? ¿Alguien lo recuerda? ¿Pasaban coches por aquí? ¿Alguien recuerda? Ah, bueno, ese sí lo recuerdo, ¿no? El portal de Belén. Por el puente sí, no, pero por aquí hará muchos años, porque era por...
Yo soy del 58 y no. No lo recordáis, no. Y vivía ahí como. Ajá. Pasaban, claro, por la rotura de los dos accesos que hay. El puente era doble dirección. Era doble dirección. Y pasaban todos los autobuses. Sí. Ajá. Sí, de aquella época. De aquella época, ¿no? Así que algo más que queramos comentar, bueno, la Plaza de los Reyes Católicos, ¿no? La calle Prim, el proyecto de la Gran Vía de Badajoz, ¿no? Que se intentó construir emulando a Madrid, a Barcelona, una gran vía que conectara, en teoría, Puerta de Palmas precisamente con Puerta de Trinidad, de donde venimos, ¿no? Un acceso, una avenida amplia que comunicara, que supusiera una ruptura de todo el entramado de calles del casco antiguo. Felipe II estuvo aquí en la primavera de 1580, estuvo viviendo durante 7 meses porque había una cuestión jurídica para reivindicar los derechos a la corona de Portugal, y estuvo aquí durante 7 meses. Pues en la zona donde está hoy las Tres Campanas, lo que es enfrente del convento de Santa Ana, allí había un palacete. Y bueno, pues uno de los notables, nobles locales, pues le acogió allí durante 7 meses. Vino con su mujer, la reina Ana de Austria, que falleció, como todos sabéis, en el convento de Santa Ana. Bueno, estuvo enterrada en el convento de Santa Ana, iba todos los días a la iglesia, a misa, y sus entrañas estuvieron allí, están todavía ahí, pero el cuerpo estuvo simplemente durante un tiempo hasta que fue trasladado al Escorial. Entonces, bueno, durante 7 meses el hombre más poderoso del mundo, Felipe II, estuvo aquí en Badajoz aguardando a hacer valer sus derechos al trono de Portugal. De hecho, hay una razón, bueno, no se puede decir que para llegar a Portugal, porque hubo luego enfrentamientos con las tropas que reivindicaban del lado portugués, porque se fue para conquistar Portugal por Badajoz. No era estratégicamente la mejor opción, porque había la mejor opción, el camino más rápido era ir por el Tajo. Pero hubo una famosa batalla, no sé si la recordaréis, la batalla de Aljubarrota, por la que las tropas españolas, las tropas castellanas, sufrieron una derrota muy dura de manos de las tropas portuguesas. Y entonces no querían recordar el mal recuerdo, y que bueno, que fueran unos argumentos para que las tropas portuguesas se sintieran más fuertes y más motivadas, ¿no? Entonces optaron por la opción estratégica más complicada, que es estar aquí en Badajoz, y luego, bueno, pues ya iniciaron el camino hasta que ya, después de múltiples debates entre juristas, pues pudo hacerse, y de algunos enfrentamientos militares, pues Felipe II consiguió convertirse en el rey de Portugal. Nada más. O sea, simplemente hay un libro que nosotros que se ha presentado en el Ateneo hace varios meses, Dueños del Mundo. El autor es José Calvo Pollato, y pues ahí se menciona en varios capítulos pues todos estos episodios que están aquí. Las tropas españolas, estamos hablando de los tercios de Flandes, pues estaban claro, era un ejército muy importante, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero de miles de hombres. Y estuvieron pues en la zona de lo que es el puente de Cantillana, el puente de Gébora, y allí estuvieron aguardando hasta que pudieron finalmente las tropas de Felipe II entrar en Portugal. Nos encontramos en el foso de el sistema de fortificación abalortado de Badajoz. En concreto, este es el baluarte de San José, ¿vale? De San Vicente. Allá al fondo nos encontramos el semibaluarte de Las Lágrimas. Y el sistema de fortificación abalortada, la característica que tiene, ¿cuál es? Que tiene un sistema de muralla compuesto por baluartes que tienen forma de pentágono, ¿no? Con la estructura una ligera inclinación de la escarpa, ¿no? Del muro del baluarte, que tiene forma pentagonal. En cada uno de sus vértices van a encontrarse garitas. Aparte de la estructura de las cañoneras, donde se ubicaban los cañones que servían para la defensa
de la Plaza Fuerte de Badajoz. Entre un baluarte y otro baluarte o semibaluarte se encontraba un tramo de muralla que era lo que se conoce como el nombre de cortina, ¿de acuerdo? Es decir, hay una terminología propia específica para el sistema de fortificación abaluartada. El baluarte, la garita, las cañoneras, la cortina, la escarpa. Veremos allí en el parque infantil la contraescarpa, que era la otra parte del foso de la muralla, que servía de elemento defensivo para que el enemigo, bueno, pues si quería tomar la ciudad, tuviera que caer al foso. El camino cubierto, el glacis, que era una especie de otero o de monte, que servía también de elemento defensivo para quienes defendían la ciudad. Este es el famoso, este lugar, mucha gente de Badajoz que tiene una cierta edad lo conocerá porque aquí existió, ¿qué existió aquí? ¿Alguien lo sabe? Unas pistas de patinaje en los años 80, 70, ¿no? Por ahí se construyeron, ¿no? Que creo que la juventud entonces pues servía para eso, un lugar para patinar, ¿no? Y que hoy en día ya recientemente la han eliminado porque estaba en estado de abandono esa pista, ¿no? Y que formaba parte del foso de la muralla, ¿de acuerdo? Que conectaba el semibaluarte de las lágrimas, donde está la Puerta de Palmas, la cortina y el baluarte de San Vicente, ¿vale? Que es el que está más próximo al río y es el que comienza ya el sistema de fortificación en forma de media campana hasta el baluarte de la Trinidad, que es donde acabaremos la ruta. El baluarte de San... Bueno, todos los baluartes tienen una advocación cristiana, casi todos, ¿vale? De Santiago, de San Juan, de San Roque. Este es el de recibe la advocación de San Vicente y en el interior se encuentra el Instituto de Educación Secundaria Castelar, que en sus orígenes, cuando se construyó, se inauguró, fue la sede de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí Justas, uno de los grandes personajes artistas de nuestra ciudad en el siglo XX, que fue el director y profesor en dicha Escuela de Artes y Oficios. Más elementos que podemos destacar, ¿no? Bueno, por supuesto otros edificios, aunque ya son más contemporáneos, el famoso edificio del Hotel Zurbarán, en las proximidades del Parque de Castelar, ¿vale? Y bueno, más o menos lo que quería era, bueno, que viésemos también el parque infantil. Vamos a hacer otra parada allí para hablar del parque infantil y de otro de los grandes artistas de Badajoz del siglo XX, como fue Antonio Juez, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que entender es eso, que el elemento defensivo, el baluarte, está ya próximo al río, que también sirve como elemento defensivo para que el enemigo no pueda tomar la ciudad, ¿de acuerdo? Este baluarte próximo al río, ¿de acuerdo? Estamos ahora en lo que se conoce como el parque infantil, que forma parte del foso de la muralla, del sistema de fortificación abaluartada, del recinto abaluartado de Badajoz. Nos encontramos por un lado el baluarte de San Vicente y por el otro el baluarte de San José. En el interior del baluarte de San Vicente se encuentra, ya lo hemos dicho, el IES Castelar, la antigua Escuela de Artes y Oficios de Adelardo Covarsí. Y en el interior del baluarte de San José, la comisaría de policía, donde hoy está la Jefatura Superior de Policía de la Policía Nacional. Y este fue lo que se construyó en los años 60, conocido como el Parque Infantil, en cuyo diseño participó el artista Antonio Juez, uno de los grandes artistas polifacéticos donde los hayas, ¿no? Pintor, diseñador de jardines, en fin, una persona, un creador del siglo XX en Badajoz, una figura imprescindible, del cual se pueden admirar parte de su pintura en el Museo de Bellas Artes de Badajoz. Merece la pena conocer su obra. Este es el llamado Parque Infantil. Fijaros, aprovecha lo que es el tramo de cortina. Un elemento defensivo del sistema de fortificación abaluartado es que la cortina era, por tanto, el lugar más vulnerable, ¿no? Porque simplemente estaba la muralla. ¿Qué se hacía? Frente a la muralla se intentaba construir, como aquí vemos, un rebellín, es decir, una especie como de pequeño baluarte defensivo que sirviera para que el enemigo tuviera una dificultad a la hora de tomar la ciudad por la parte más vulnerable que podría ser la cortina, ¿no? Y en el interior de este rebellín, en los años 60, también, casi al mismo tiempo que el parque infantil, se va a construir lo que hoy se conoce como el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto Burgos, que lleva el nombre de un alcalde de la ciudad, que estaba entonces rigiendo la ciudad, y que es un auditorio municipal al aire libre para la celebración de eventos culturales. De hecho, ahí se celebra todos los años, durante el mes de julio, el Badasón, que precisamente se ha presentado hace unos días la programación, el Festival de Música Flamenca y Fado. Se celebran esos conciertos aquí, aparte de otros eventos que, por ejemplo, también ha habido aquí concentraciones de comidas, creo, ¿no?
de Full Track, eso es, en fin, diferentes encuentros, eventos que se organizan en este espacio que quizá no es tan conocido, pero que merece la pena, ¿no? Para conciertos. También tienen lugar los conciertos de verano del Ayuntamiento de Badajoz, se celebran aquí. Y este parque infantil, bueno, decía el compañero que ¿por qué se llama parque infantil, no? ¿Y nos lo puedes explicar, no? Bueno, pues mira, ahí había ahí había un óvalo, Sí. porque era un óvalo, que tenía muy poca profundidad y alrededor había unas sombrillas con butacas para sentarse. Entonces las criadas o las madres traían aquí a los niños se refrescaban ahí en la piscinilla esa, que no tenía profundidad ninguna, tendría 20 centímetros, 25, no tendría más, pero era un lugar, bueno, y luego en la parte de allá Sí, había unos juegos. sí. Estaba todo cubierto por una visteria, con una trepadora ahí, y había unos juegos ahí y podían jugar también. Ahí además hay un acceso que es lo que se conoce como la poterna. La poterna es un acceso que permitía a las tropas que estaban en el interior de la ciudad un acceso rápido por una rampa para salir y atacar al enemigo. El acceso que hay, el arco, es la poterna, ¿no? Desde el interior de la cortina, rápidamente bajar al foso. Veremos en las siguientes paradas veremos otra poterna que se le ha dado un uso diferente, ¿no? Aquí simplemente es una especie de pasillo de acceso para comunicar la avenida Santiago Ramón y Cajal y el Parque de Castelar con el parque infantil, ¿vale? Y otro elemento interesante que merece la pena es aquí detrás encontramos la portada de la vieja ermita de la patrona de la ciudad, de la Virgen de la Soledad, que fue trasladada cuando fue derribada la anterior ermita que se encontraba en la plazuela de la Soledad, donde hoy vemos la Giralda, la famosa Giralda. Ahí se ubicó la vieja ermita de la patrona de la ciudad, que fue derribada, y a principios del siglo XX se levanta ese edificio de estilo neomudéjar, de estilo regionalista, y con buen acierto deciden trasladar la portada aquí a este tramo de la cortina de la muralla, donde prácticamente se conserva desde entonces aquí en la ciudad, donde hay una réplica de la talla de la Virgen de la Soledad, de la patrona de la ciudad. ¿Vale? Y nada más, creo que... ¿La idea del sí. auditorio también es de Antonio Juez? No, la idea del auditorio es aprovechar la estructura casi pentagonal, bueno, no llega a ser pentagonal, sí, que forman ese rebellín para darle un uso cultural, porque Pero prácticamente no fue Antonio Juez. Porque esto sí. Esto sí, él se encargó del diseño de los jardines, él era un experto también en botánica y paisajista, ¿no? Y él diseñó pues todas las especies que conservamos aquí hoy aquí, Antonio Y Juez. bueno, y gracias a él tenemos todos los jardines que bordean la muralla. Eso es, sí. El Parque de la Legión, es decir, él fue el que tuvo el título de jardinero municipal, ¿no? Del diseño de los jardines de la ciudad. Una persona muy querida, una persona muy creativa, un autodidacta, ¿no? Uh-huh. Nos encontramos en una de las principales avenidas del ensanche de la ciudad de Badajoz, la avenida de Colón, el Boulevard, el Paseo Central, que se levanta sobre lo que fue la cortina que unía el baluarte que hemos visto de San José, en el interior del cual está la comisaría, la Jefatura Superior de la Policía Nacional, con el baluarte de Santiago que vemos ahí. ¿De acuerdo? Ese tramo de cortina, es decir, de muralla que une un baluarte con otro, será derribado ya después de la Guerra Civil, en los años 50 y 60, cuando se va a construir, a levantar ya esta avenida del ensanche de la ciudad. Ten en cuenta que, claro, Badajoz es una ciudad que vive intramuros, ¿no? Gran parte de su historia, hasta que ya en el siglo XX, en los años 30, empiezan a principios del siglo y sobre todo en los años 30, empieza a pensarse que, claro, que la ciudad vive constreñida y que tiene que crecer y romper las murallas para construir avenidas que supongan el ensanche de las ciudades, como se hizo en otras ciudades europeas, ¿no? Como bueno, el ejemplo de París, de Barcelona a gran escala. Aquí, una ciudad de provincia es más pequeña, pero también se quería que la ciudad creciera. Y se decide romper, en este caso, el tramo de esa cortina donde se ubicaba en las cercanías el antiguo matadero, ¿no? Que es donde hoy se encuentra el edificio Presidente, ¿no? Según tengo entendido, se encontraba el matadero, el viejo matadero, ¿no? El matadero municipal. ¿Se puede explicar un poquito la historia del hecho de que esté aquí, que se haya hecho el matadero municipal y que se haya construido el edificio Presidente aquí? Tiene una historia. Nos remontamos a los años 80, cuando no había una conciencia por el patrimonio como hay ahora, en la que estuvo a punto de desaparecer el Teatro López Ayala.
El alcalde... o sea, estamos hablando de antes del año 83, el último alcalde de la UCD, pues Movilla, sí. El gobierno municipal decidió vender el solar donde está el Teatro López de Ayala y para construir edificios. Edificios, sí. O sea que estuvo a punto, vamos, a dos dedos, hasta tal punto estuvo tan cerca de la desaparición de que las excavadoras estaban ya allí para derribar el edificio. ¿Qué es lo que pasó? Que gracias a, los voy a citar, a dos ciudadanos ejemplares de nuestra ciudad, uno de ellos, José Luis Villafaina, que es una persona del mundo del teatro, y otro, José María Pagador Otero, periodista entonces en el diario Hoy, se movilizaron mediáticamente para impedir el derribo. Cuando ya estaban, bueno, tiene un componente bastante cómico dentro de lo que podía haber sido una tragedia para la ciudad y la historia de la ciudad y para el patrimonio y la cultura. Villafaina se puso delante de las excavadoras para evitar el derribo, ¿no? Entonces gracias a la movilización mediática, gracias a José María Pagador, la ciudadanía pues reaccionó. Y se produjo un cambio en la alcaldía, llegó un nuevo alcalde en 1983, un nuevo equipo de gobierno liderado por Manuel Rojas, y ante la reacción ciudadana el ayuntamiento decidió parar ese proceso, y lo que se operó fue una permuta de los terrenos. Entonces, donde aquí estaba el antiguo matadero municipal, se hizo una permuta, entonces se salvó el Teatro López de Ayala, y aquí se hizo pues el edificio que ven hoy, que es el edificio Presidente. O sea que el lugar más emblemático, uno de los lugares más emblemáticos, sino el lugar donde se hacen el mayor número de manifestaciones culturales en la ciudad, estuvo a punto de desaparecer, a dos dedos. Entonces yo no sé, pero hay cosas que se olvidan en la ciudad, y hay gente que ha luchado por el patrimonio de esta ciudad, y deberían de poner una placa donde está el teatro, allí en algún sitio, y es muy importante recordarlo, ¿no? Y luego hay otro apunte al hilo de lo que decía José Manuel sobre los ensanches. Hay que entender que, claro, en los años 30, bueno, de la época del siglo XIX en París, de Haussmann, de todos estos grandes urbanistas, que claro, hay que entender que el contexto de la época, hay muchas epidemias, hay mucha gente que muere por la falta de higiene, etcétera, porque hay espacios cerrados, y bueno, hay una concepción del urbanismo que hace que hay que ensancharla, abrir la ciudad, crear bulevares, etcétera. Entonces, bueno, lo que hoy nos parece una barbaridad que se derriben lienzos de muralla, pues en aquella época era una necesidad de higiene, de salud pública, por así decirlo. Se produjeron dos brechas, esta es la que ha mencionado José Manuel, y luego hay otra que fue la última, afortunadamente fue la última, en los años 60, que es el Baluarte de San Juan. El Baluarte de San Juan, en la calle La Bomba, todo eso era un cuartel, seguramente os acordaréis o habéis visto el cuartel de La Bomba. Pues allí hay que citar a dos personas también, de la misma manera que hemos citado a José María Villafaina y a José Manuel Pagador Otero. Hay que citar a otras dos personas también ejemplares. Uno fue el delegado de Bellas Artes en el año 31, Adelardo Covarsí, que el famoso pintor Adelardo Covarsí Justas, que era el delegado de Bellas Artes, y que protestó contra las brechas, los derribos, etcétera, y manifestó públicamente su desacuerdo. Y luego, en mediados de los años 60, cuando ya se produce el último derribe, que es el Baluarte de San Juan, hay que citar a otra persona también ejemplar en la historia y en la defensa del patrimonio, que fue Manuel Terrón Albarrán. Manuel Terrón Albarrán era el delegado de Bellas Artes. Creo que fue en el año 67 más o menos que protestó, dice, cuando ya se derribó el cuartel de La Bomba tal, ahí ya dijeron ya está, porque son tiempos de una especulación urbanística salvaje. Da igual el patrimonio, da igual, etcétera. Y entonces la interacción entre el mundo político y el mundo de la especulación urbanística son mundos en aquella época eran mundos muy próximos,
Y entonces, gracias a la movilización de Manuel Terrón Albarrán como delegado de Bellas Artes, pues consiguió, hablando con Madrid, etcétera, que se parara. Dice, ya está, ya hasta aquí hemos llegado, y efectivamente desde los años 60 no se ha vuelto a producir ningún derribo en la ciudad, ¿no? Manuel Terrón Albarrán, a quien le debemos el trabajo impresionante, inmenso, del solar de los Astácidas, que pone en valor una de las épocas más esplendorosas de la historia y de la cultura de nuestra ciudad, ¿no? También un ciudadano insigne de la ciudad, académico, pintor, etcétera. También un hombre polifacético, que yo creo que es importante también aprovechar estas rutas para recordar a esas personas que han hecho, sin las cuales pues hay cosas que hubieran pasado de una forma ineluctable, pero gracias a personas que en un momento dado se echan para adelante y que lideran iniciativas, pues se puede frenar lo que parecía irreversible. Muy bien, muchas gracias por el apunte, Iván, y vamos a continuar un poco viendo, ¿no?, algunos de los edificios que vale la pena reseñar, ¿no? Allá al fondo la iglesia de Santo Domingo, ¿no?, y parte del claustro que hoy alberga la sede de la Capitanía de la Guardia Civil, es decir, el claustro del antiguo convento de Santo Domingo forma parte hoy de las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, creo que es la denominación, ¿no?, de la sede de la Guardia Civil en Badajoz, en Extremadura. El edificio presidente, que ya hemos hablado, construido en los años 80 y 90, el edificio de los sindicatos y también el de la Audiencia Provincial, ¿vale?, que se construyen antes, años 60, ¿no?, cuando tiene lugar digamos, el desarrollo urbanístico de esta avenida de la ciudad, y los grupos de las viviendas sindicales de los grupos de José Antonio, también construidos durante la dictadura franquista. Más elementos que tenemos, bueno, allá al fondo la escultura dedicada a los extremeños universales, ¿de acuerdo? Y al final la Plaza de Santo Domingo, ¿de acuerdo? Esta avenida, que es curioso, ¿no?, porque tiene un tramo de un bulevar que llega justo hasta allí, hasta el cruce con la avenida de Santa Marina, y ahí se acaba el paseo central, ¿no? Ahí comienza a estrecharse la avenida hasta que llega al cruce con la conocida como autopista, la avenida Antonio Masacampo, ¿de acuerdo? Otros edificios que merece la pena señalar, aquí a la izquierda, las antiguas escuelas normales de maestras y de maestros, ¿no?, hoy sede del Centro de Profesores y Recursos, del CPR, y las escuelas las anejas, es decir, donde hacían las prácticas los maestros y maestras que se graduaban, que se licenciaban como maestros, ¿no?, para comenzar el ejercicio del magisterio, ¿no? Y más adelante a la izquierda también, por supuesto, el edificio del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, ¿vale? Y creo que, en principio... La Josefina, que es verdad. Un edificio neogótico. De los años 50. Efectivamente, la capilla de la iglesia del Colegio de la Sagrada Familia, que es de estilo neogótico, ¿no?, que llama mucho la atención, que lo vemos y nos recuerda el edificio de la Compañía de María. De la misma época, efectivamente, años 50, 60, principios de los 60, ¿de acuerdo? La siguiente parada en el foso que rodea el baluarte de Santiago. Hemos parado aquí, bueno, porque aquí se percibe muy bien lo que era el foso, lo que era la escarpa y lo que presumiblemente sería la contraescarpa, es decir, una especie de muralla justo enfrente de la escarpa, ¿no?, que servía para dificultar el acceso del enemigo, ¿no? Una contraescarpa, un camino cubierto en la parte superior, y luego un glacis o un otero, un promontorio de tierra artificial que servía para, de alguna manera, tapar ese camino cubierto para las tropas que, si salían de la Poterna, podían caminar por ahí para atacar al enemigo. Es decir, un elemento defensivo más. Hemos visto muchos, ¿no? Las cañoneras, las aspilleras también, la galería de fusileros, es decir, otro elemento defensivo también en el interior de la muralla, como existe la galería de fusileros en el baluarte de San Pedro, en el Campillo, que se puede visitar además. Es decir, en el sistema hay muchos elementos defensivos que todos ellos, bien conjugados, servían para que la ciudad de Badajoz fuera una plaza inexpugnable, es decir, que no pudiera ser tomada por el enemigo, generalmente los portugueses, o durante la Guerra de Independencia los franceses, o durante la Guerra de Sucesión española, pues las tropas del pretendiente de los Austrias, ¿no?, que fue el conflicto que se dirimió en esos años, ¿no? Hemos elegido también este foso porque es algo curioso. La esquina del baluarte de Santiago tiene forma circular y es única, es lo que se conoce como un orejón. El orejón es como cuando recordamos los sillones orejones, ¿no?, que tienen esa forma circular, pues justo
esa arista del baluarte tiene forma circular. ¿Por qué se hizo eso? Era un elemento defensivo ya de la época del siglo XVIII que servía para que las tropas de artillería pudiesen tener más margen de maniobra desde las cañoneras de la parte superior del baluarte, ¿de acuerdo? Por eso tiene ese elemento circular que es único, que prácticamente es aquí y si no recuerdo mal, el de la esquina. Sí, no, la esquina del baluarte es circular, es un orejón. Hemos podido haber parado ahí porque se ve muy bien, es circular y servía para que desde arriba las tropas de la artillería pudieran tener más margen de maniobra para atacar al enemigo. Y este baluarte, el baluarte de Santiago, bueno, históricamente es muy recordado porque, bueno, en el interior se encuentra la memoria de Menacho, ¿no? El homenaje que se le rindió al héroe de la ciudad que entregó con su vida la defensa de la independencia de Badajoz ante el ataque de los franceses un 4 de marzo de 1811, durante los 2 primeros sitios que sufrió Badajoz antes de ser tomada por los franceses. Este general gaditano, ¿no?, el gobernador militar de la plaza de Badajoz, que recibió un impacto de metralla en el vientre y que finalmente murió heroicamente, según dicen, defendiendo la ciudad de Badajoz. Ahí se encuentra, bueno, un homenaje que se le hizo, un monolito que se encuentra, que es la memoria de Menacho, ¿no?, desde la cual pues se divisa además todo lo que es la calle Menacho, ¿no?, la vía comercial de Badajoz por excelencia durante muchos años. Y también es importante destacar que en el interior del baluarte de Santiago, bueno, se construyó a principios del siglo XXI, pues lo que es el parking de Menacho, y ahí sí que se encontraron, cuando se llevaron a cabo esa construcción de ese parking, pues restos humanos de un cementerio de la época andalusí, es decir, los musulmanes enterraban a sus muertos fuera, extramuros, fuera de la muralla, y se han encontrado enterramientos de un cementerio de la época musulmana, se ha datado ya de la época incluso de los haftásidas del siglo XI-XII, ¿de acuerdo? Es decir, para que entendamos que los musulmanes también fuera del recinto tenían sus lugares de enterramiento y uno de ellos fue por los restos que se han encontrado. También se encontraron restos humanos en diferentes excavaciones en la Plaza de España, en San Juan, en fin, que fuera extramuros los musulmanes enterraban a sus fallecidos. Y más elementos de por aquí que podamos citar. En principio, cuando hemos pasado por la avenida de Colón, hemos hablado fuera de micrófono, que también merece la pena destacar, ¿no? Bueno, la antigua ubicación de la librería Universitas, que fue fundada por José María Casado, un empresario de la ciudad, que en los años 70, cuando tiene lugar, bueno, la creación de la Universidad de Extremadura y comienzan las titulaciones en la UEX, pues una librería que tuviera una cierta enjundia, pues para la venta de manuales, de libros científicos, humanísticos, tecnológicos, para la gente que estudió en la Universidad de Extremadura y que se ha mantenido hasta hace cuántos años, ¿no? Que 10 años puede ser o menos, que se produjo el traspaso de Universitas a la franquicia Casa del Libro, en la sede que tiene la librería ya en los bajos del edificio Presidente, ¿no? Y hemos hablado también de los edificios que en sus orígenes se construyeron para miembros del ejército, ¿no? El Real Aeroclub, el edificio para los oficiales de aviación, el edificio también para oficiales de tierra y el edificio también para otros militares que trabajaban en Badajoz. Recordemos que Badajoz es una ciudad eminentemente militar en su historia y con su base militar en Talavera de la Real y posteriormente con la base de Botua, pues ha sido una gran parte de su población, pues ha tenido una dependencia con el Ministerio de Defensa, con el Ejército en general, ¿vale? Y yo creo que... Sí, bueno, y la audiencia, bueno. ¿no? La audiencia. Sí, y luego los edificios sindicatos verticales. Es verdad. Otros 2 edificios importantes que merece la pena destacar son el edificio de los sindicatos verticales, que es donde está hoy la sede de Comisiones Obreras, creo, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Edificios que pertenecieron al sindicato vertical durante el franquismo. Sabemos que existe un sindicato vertical que aglutinaba a trabajadores y a empresarios. Ahí se ubicaba en ese sindicato vertical. Un edificio que tiene problemas estructurales, ¿no?, que está siendo remodelado y justo al lado se encuentra el edificio de la Audiencia Provincial, construido a finales de la década de los 60 y que ha albergado, pues bueno, los juzgados de Badajoz hasta su reciente traslado a la Ciudad de la Justicia, ubicada en Ronda Norte, en la zona ya del barrio de San Roque, en la parte más oriental, cerca ya de la entrada viniendo desde Madrid. La Ciudad de la Justicia, ¿no?, donde prácticamente se han trasladado casi todos los juzgados, si no recuerdo mal. Alicia, si nos quieres comentar algo. Sí, para acá.
de lo que queda, de lo que no. Cuéntanos. Bueno, Sí. pues aquí queda únicamente en el edificio este de la audiencia, lo que queda son la audiencia provincial, la primera sección y la segunda. Y el resto, todos los juzgados que estaban repartidos por toda la ciudad, los contenciosos, los sociales, todos han ido a la Ciudad de la Justicia, que es el edificio que está en Ronda Norte. Y bueno, hubo un proyecto en tiempos de haber hecho un puente, haber unido un edificio con el otro, el del sindicato. Al final ese proyecto no salió y salió un edificio nuevo, que es donde estamos ahora, un poquito más lejos del centro. ¿Y ahora ese edificio para qué se cree que se va a servir? No tengo ni idea para qué. De momento estará la audiencia, me imagino, es un buen edificio que se alquilará o no creo que se vaya a derribar ni nada de eso, se alquilará. Porque hay metros todavía como Sí, sí. para poder albergar. ¿O otra sede Más. de otros organismos? O... Sí, porque pertenece al pudiera Ministerio de ser. Justicia, ¿no? Claro. Claro, sí, es del ministerio. En esta parada vamos a señalar diferentes puntos interesantes que están en torno a lo que conocemos como la avenida de Huelva, otra de las avenidas del ensanche de la ciudad. Cuando hemos pasado por el baluarte de Santiago, justo por el lateral, hemos visto lo que era la Poterna de Santiago, que hace unos años, creo que fue en torno al año 2007-2008, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento llevaron a cabo una remodelación de ese espacio para darle un uso cultural. Y actualmente alberga, desde entonces mejor dicho, el Museo del Carnaval. ¿Vale? El Museo del Carnaval ocupa lo que era la antigua Poterna, lo que hemos dicho, esa vía de acceso rápido del interior del baluarte hacia el foso. Un espacio con un uso cultural. Ahí te hemos pasado también por las traseras del Gobierno Civil, que lo tenemos aquí, el edificio... Un edificio de los años 60 que nos recuerda mucho un aire muy neoclásico, muy del siglo XIX, ¿no? Con esa balaustrada, con esas columnas, ese balcón con esas columnas, ¿no? ¿De acuerdo? Los pináculos, el frontón en la parte superior con el escudo constitucional de nuestro país, ¿de acuerdo? Era la sede del Gobierno Civil, donde vivía el gobernador civil, y que actualmente es la sede de la delegación del gobierno en Extremadura, cuando los gobernadores civiles desaparecen en los años 80 y se crea la figura del delegado del gobierno en cada comunidad autónoma, cuando ya se conforma el estado de las autonomías y la descentralización que establece la Constitución. Esta es la sede de la delegación del gobierno, una sede polémica porque hay quien dice que está en Badajoz, siendo la capital autonómica Mérida, en fin, ese reparto de poderes que hay en nuestra comunidad autónoma, porque sabemos que en Cáceres está el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El representante del Poder Judicial está en Cáceres, el representante del Poder Ejecutivo está en Badajoz y el Gobierno autonómico y el Parlamento autonómico están en Mérida. Ese reparto de poderes entre las tres principales ciudades de la región, ¿de acuerdo? La avenida de Huelva, conocida también como Avenida de General Rodrigo, ¿no? No, Varela. General Varela, ¿no? Fue Avenida de Europa, efectivamente. Durante el franquismo se denominó así Avenida General Varela, ¿vale? Y es otra de las avenidas del ensanche de la ciudad. ¿Qué merece la pena destacar de aquí? Por supuesto, los dos edificios más antiguos que son de la misma época, durante los años de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Se construyen el edificio de Correos y el Colegio General Navarro, que sigue el patrón, el modelo de otros muchos colegios que se construyen en España durante los años 20, durante la dictadura de Primo de Rivera, que recordemos que transcurre entre el 1923 y 1930. Esos 7 años donde, bueno, recordemos la descomposición del sistema de la Restauración hace que Alfonso XIII acepte a Miguel Primo de Rivera y se abre una dictadura que nos recuerda un poco a las coetáneas, a la de Mussolini en Italia, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta las obras públicas, las muchas obras públicas que se desarrollan con Primo de Rivera, una de ellas va a ser ese colegio de educación primaria. Más edificios interesantes tenemos aquí, las conocidas como las casas... ¿qué? Creo, si mal no recuerdo, este año se cumple el centenario de estos dos edificios, de 1925, o sea, de la época de Primo de Rivera. Entonces, bueno, pues creo desde el 25, si no vamos, que están en los 100 años ya cumplidos o a punto de cumplir. A punto del aniversario, ¿no? Del centenario. Más edificios. Aquí es un punto, a mí me gusta mucho porque hay mucha arquitectura muy diferente, ¿no? Tenemos también las conocidas como las casas de la Falange, ¿no? Si no recuerdo mal. Que fue la sección femenina donde estaba ubicada, esa parte de Falange que se encargaba de el adoctrinamiento de las mujeres según el régimen, lo que tenían que ser y tal.
y que actualmente albergan la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. Ya hemos hablado del edificio del gobernador civil, del gobierno civil, el edificio del IN, del Instituto Nacional de... Ah, La comisaría de policía estuvo abajo. ah, eso no lo sabía. La comisaría de policía estuvo aquí, ¿no? Sí, en la parte de abajo, pero por la parte de atrás. Vale, vale. Claro, se hacía el carné. También el pasaporte. Que ade- Era esa fuente que ya no funciona, ¿no? Hay una fuente detrás, un edificio, la pajarera, la pajarera, ¿no? ¿Qué era la pajarera? ¿Qué era ese edificio? era un bar, Un bar. luego por otro lado hay una fuente. Una fuente, sí, sí. Ah, sí. Fotógrafo del carnet. Y el fotógrafo, los eso es. Por aquí estaban los minuteros también, los fotógrafos ambulantes que hacían las fotografías, muchas de ellas para el DNI, para expedir el DNI, aquí en la comisaría, efectivamente, ¿de acuerdo? Más edificios, el Instituto Nacional de Previsión, ¿no? Estaba ahí, donde hoy se alberga el Servicio Extremeño de Salud, las oficinas del SES. Más edificios, por supuesto, el Instituto Zurbarán, que es, ante la demanda de más estudiantes de enseñanzas medias, el Bárbara de Braganza de la calle del Obispo no puede albergar a tanto alumnado y se crea en los años 60 el Instituto Zurbarán, ¿no? Una característica de esa arquitectura son sus ventanas de ojo de buey, ¿no? Que son como marca un icono de este edificio, que fue el segundo instituto de la ciudad después del Bárbara de Braganza. Se dividió en dos secciones, para chicos, masculina y femenina, el Bárbara de Braganza en la calle del Obispo San Juan de Ribera, ¿no? Más edificios, ¿no? El edificio del antiguo Simago, que se alberga donde estaba el antiguo cuartel de ingenieros, ¿no? De hecho, justo al lado vemos el que se consideraba el rascacielos de Badajoz hasta los años... La torre de Simago, ¿no? La antigua torre de Simago, ¿no? Bueno, Torre de San Francisco. Ah, de San Francisco, ¿no? Se conoce. La conozco como Torre de San Francisco, pero puede ser la Torre de Simago. O Torre Simago popularmente, ¿no? Ahí, justo donde se encontraba el cuartel de ingenieros, aparece registrado en una de las películas que se rodaron en Badajoz, en La guerra empieza en Cuba, aparece la portada de ese cuartel de ingenieros que ya está desaparecido, ¿no? Quedaba San Francisco, sale Emma Penella entrando en ese edificio, en esa película que es un documento histórico para ver cómo era Badajoz en los años 50, cuando se rodó, a pesar de que esa película está ambientada a finales del siglo XIX, que es una película de época, ¿de acuerdo? La guerra empieza en Cuba, la primera película que se rueda en Badajoz. Y más edificios, bueno, tenemos el Paseo de San Francisco, que albergaba lo que eran las huertas del antiguo convento de San Francisco, el edificio de la agencia tributaria, el antiguo edificio de Caja Badajoz, hoy sede de Caja Almendralejo, en fin, que ahí es un lugar que a nivel arquitectónico pues nos supone una interesante mezcolanza, ¿no? Que era toda la parte trasera de Simago, todo eso eran unas naves que le llamaban las metalúrgicas, porque hacían ahí trabajos de metalurgia. Había una panadería también ahí en la esquina casi, donde ahora está, ¿qué puede haber ahí? Calzado, ¿no? Un calzado ahí en la esquina. No, Vértice, el bar Vértice, pues eso era una panadería también, pegada a la metalúrgica. Hay muchas cosas ahí, hay mucha vida en esta zona. Y en el bulevar de la avenida de Huelva, ¿no? Con sus famosas palmeras, ¿no? Que llevan aquí un montón de años, ¿no? Recientemente se ubicó una escultura ecuestre, ¿no? De General Menacho. ¿Por qué? ¿Por qué este lugar? Porque se cree que fue en la cortina que enlazaba el ya desaparecido baluarte de San Juan con el baluarte de Santiago, donde él murió luchando por la... Justo dicen que aquí, ¿no? Donde está la tienda Sol, ¿no? El lienzo de muralla, eso es, la cortina que comunicaba un baluarte con otro, ¿de acuerdo? Y que fue derruido con los planes urbanísticos para crear este ensanche, esta avenida en los años 60. En los años 60, ¿vale? Y creo, bueno, al final se encontraba donde está el Corte Inglés, el antiguo cuartel de Menacho, ¿de acuerdo? Y el cuartel de la Bomba, ubicado donde... Aquí está la calle de la Bomba, que tenemos el recuerdo, ¿no? En el interior del baluarte de San Juan. Esta parada es muy conocida por los pacenses, ¿no? Porque es la zona conocida como la de los cañones, ¿no? Los cañones, ¿por qué? Porque según dicen, ¿no? Se ubicaron unos cañones ahí, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Eso es. Yo no los recuerdo, ¿vale? Pero sí que es conocido como el Parque de los Cañones por eso, ¿no? En el recinto de fortificación abaluartada, este es un tramo de la cortina que unía el desaparecido baluarte de San Juan, donde está hoy la avenida de Europa,
que se derribó en los años 50 y 60 para construir esa avenida, cerca de donde estaba el antiguo cuartel de la bomba. Ese tramo de cortina, ¿vale? Que, fijaros, comunicaba el baluarte de San Juan con el baluarte de San Roque, en el interior del cual, a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se levanta la vieja Plaza de Toros de Badajoz, que estuvo allí en uso hasta que prácticamente dejó de usarse cuando se levantó en los años 60 la Plaza de Toros del Coso de Pardalera, que sigue la Plaza de Toros nueva. Una plaza de toros que luego ya quedó ya en desuso, ¿no? Prácticamente para uso del ayuntamiento, tengo entendido, ¿no? Vías y obras, como aparcamiento creo que también sirvió. Eso es, los coches de la grúa se llevaban allí por parte del ayuntamiento, quedó en desuso, infrautilizado, hasta que un proyecto a finales del siglo XX, principios del XXI, derribó la vieja plaza de toros y construyó lo que hoy consideramos como lo que hoy sabemos que es el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, ¿vale? Con un edificio de arquitectura contemporánea, ¿no? Una decisión que fue a veces polémica en parte de la ciudadanía, porque ese edificio, pues bueno, guarda el ingrato recuerdo de lo que ocurrió en Badajoz, la masacre y la matanza de Badajoz en agosto de 1936 durante la Guerra Civil Española, una vez que Badajoz es tomada por las tropas insurgentes, las tropas del bando nacional, se desata la masacre y el asesinato indiscriminado de miles, de cientos y miles de vecinos y vecinas de Badajoz, y uno de esos lugares de esas masacres fue la detención de muchas personas que fueron llevadas a la Plaza de Toros para posteriormente ser fusiladas, ejecutadas, con lo cual es un espacio de memoria. De hecho, en el interior del palacio se conserva un pequeño rincón en el que recuerda lo que fue la masacre de Badajoz, ¿vale? Baluarte de San Roque. Perdona, Sí. No sé qué. No se nos pasa salir. ¿No dicen que van a convertir el Palacio el Palacio de Congreso en un centro de salud o algo así? ¿He oído yo? No, se va a albergar en varios de los salones. El centro de salud de la zona centro se alberga en el edificio de Los Pinos, ¿no? Que tiene un problema también estructural, un edificio del cual ya hablamos en una de nuestras rutas porque es un ejemplo de arquitectura racionalista de los años 30. Es un edificio, tiene problemas estructurales y se va a trasladar hasta su destino definitivo en el Hospital Centro Vivo, va a ocupar parte del Palacio de Congreso. Pero De manera provisional, ¿no? de manera provisional varios años, imagino que estará, ¿no? ¿Lo van a arreglar entonces? ¿El destino lo van a arreglar? No, se va a llevar al Hospital Centro Vivo. Y entonces ese edificio Mientras está ese edificio, pues, no se va a arreglar bien. me imagino que sí, ¿no? Porque es un edificio que tiene una cierta protección, porque es un edificio singular, de arquitectura racionalista, ¿no? Ujú. De acuerdo, bueno, hemos hablado del baluarte de San Roque, del Parque de los Cañones, de la Cortina y por supuesto de la Puerta del Pilar, o conocida también como Puerta de Jerez, porque era la que comunicaba la ciudad de Badajoz con el camino que iba hacia Jerez de los Caballeros y Huelva. Puerta también de Santa Marina, porque se cree que en sus alrededores existió una ermita dedicada a esa advocación, a Santa Marina, una mártir del siglo III que se extendió su culto también por la Hispania, por Galicia, y llegó también ya en la Edad Media a Badajoz y a Andalucía, ¿de acuerdo? Santa Marina, que además da nombre al barrio de Santa Marina, a la avenida de Santa Marina, y ahí se encontraba por este entorno la antigua ermita de Santa Marina, ¿vale? La Puerta del Pilar, porque en la parte de intramuros se conserva una hornacina con una advocación que era la Virgen del Pilar. En la parte exterior encontramos en cantería de mármol escudos también de los últimos reyes de la Casa de Austria, de Carlos II y del conde de Montijo, que fue el protector que sufragó parte de la construcción de esa puerta. Una puerta que, fijaros, se construye en una de las zonas más vulnerables, que es la Cortina. Una puerta de acceso sur hacia Jerez de los Caballeros, ¿de acuerdo? Una puerta también revestida de mármol, con un arco de medio punto, fijaros, ¿no? Con esos escudos muy bonitas, con su foso, que además se ha sabido conservar, con ese pequeño estanque, ¿no? El origen inicial de lo que era el foso de la Cortina y del baluarte, ¿de acuerdo? Aquí se divisa muy bien lo que eran las cañoneras, ¿de acuerdo? Las garitas, ¿de acuerdo? Ese foso, yo creo que ese foso es artificial. recuperado porque aquí se ponía la feria de San José. Claro, lo que hemos dicho se ha hecho después, es decir, todo este terreno está colmatado, es decir, el nivel original sería mucho más bajo, lo vamos a ver en el corredor verde, ¿no?
que estamos hablando de 4 y 5 metros por debajo la cota original de la cortina y del baluarte, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la zona del salto del caballo, ¿no? ¿Por qué se conoce el salto del caballo? Había desfiles, ¿no? Claro, ahí se celebraban, era de la hípica, se celebraban competiciones, y entonces pues era todo esto. Luego ya se desalojó y aquí, bueno, pues quedó todo en baldío, y bueno, aquí hemos jugado al fútbol muchísimo en estos lares. Había saltos, había... Desfiles, ¿no? Sí, era todo un recinto bien preparado con sus saltos para los caballos. Aquí, el ejército. Claro, era todo... Es que eran ellos los que llevaban el salto de caballo, el ejército. Y aquí se ubicó también la feria de San Juan, ¿no? Y la feria de San Juan también. La feria de San José, el 19 de marzo se celebraba aquí. Acuerdo yo que es la primera vez que yo vi el galeón ese circular, se cayó uno. Y desde entonces los galeones llevan jaula. Los galeones no llevan jaula. No llevaban jaulas, ¿no? Elemento defensivo, en la parte más vulnerable, la cortina, encontramos justo en lo que es el Cerro de las Pardaleras. Ahí se ubicó el antiguo fuerte, desde el siglo XVII, el fuerte de Pardaleras, ¿vale? Que luego se va a derribar, quedó prácticamente destruido, y después de la Guerra Civil se construyó la prisión provincial de Badajoz, que estuvo en uso desde los años 50 hasta los años 90, 80-90, después 87, después quedó abandonada, se derribó y se construyó el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, el MEIAC, ¿vale? Que cumple ahora precisamente 30 años, está de aniversario. ¿Pardaleras? ¿Por qué es el nombre de Pardaleras? Pues hay quien dice, hay diferentes teorías, hablan de los pardales, ¿no? Los pardales. Por los pardales también. También hablan que es posiblemente por la tierra parda, ¿no? Es decir, hay varias teorías, ¿no? Sabemos si los pardales o por la tierra parda. El Cerro de las Pardaleras, que da nombre al barrio, otro barrio de crecimiento, que es el barrio de expansión, el barrio de Pardaleras, ¿no? Por los pardales, ¿no? O tierra parda, no se sabe aún qué teoría es el nombre de... Ten en cuenta que, claro, que Badajoz es una ciudad fortificada que también tiene fuertes extramuros, como es el fuerte de Pardalera, el fuerte de la Picuriña, ¿vale? Y otros emplazamientos que, sin ser fortificaciones, servían de elementos defensivos, como era el Cerro del Viento, el Cerro de las Mallas, que es el que está en el Cerro de Reyes, el Cerro de San Miguel, ¿vale? Diferentes puntos que eran los cerros que rodeaban la ciudad, que servían de elementos defensivos ante la llegada del enemigo y el ataque que podía sufrir la ciudad, ¿vale? Elementos defensivos a través de los altozanos. Esta parada, nos encontramos en lo que se conoce como el Corredor Verde, que recientemente ha sido remodelado y puesto en valor, por parte del Ayuntamiento de Badajoz con fondos de la Unión Europea, y que ha supuesto la liberalización de todo lo que se encontraba aquí y que impedía la visualización correcta y la percepción de lo que era la muralla. Aquí sí que podemos ver la cota original, tanto del baluarte aquí de San Roque como de este tramo de cortina y el baluarte de Santa María. Aquí se encontraba una calle que prácticamente ya ha desaparecido, ¿no? Y que ha supuesto, crear un corredor verde que comunica los Cañones con el Parque de los Sitios y el Parque de la Trinidad, y que da sentido también a este carril bici, ¿no? Que rodea todo el recinto abalortado. ¿Qué podemos destacar de esta zona? Nos encontramos la comunicación de la calle Stadium, es decir, del barrio de Pardalera, con la ronda del Pilar. Más elementos. Aquí sí que podemos ver elementos defensivos. Las cañoneras, las aspilleras, esas ventanitas que formaban parte de la galería de fusileros, donde también soldados podían disparar al enemigo, ¿de acuerdo? Y esa puerta de, presumiblemente, una poterna, un acceso rápido desde el interior del baluarte hacia el foso. Aquí podemos presumir, según la reconstrucción, lo que sería la contraescarpa, es decir, ese elemento defensivo que servía para acotar lo que era el foso y los glacis, es decir, ese elemento, también ese montículo de tierra artificial que levantaba y que separaba lo que era el camino cubierto con el montículo. Es que explicarlo es mejor verlo gráficamente, pero podemos imaginar la estructura defensiva del foso lleno de agua, la contraescarpa, la escarpa, el camino cubierto y después el montículo, el glacis o el otero, el altozano artificial, ¿de acuerdo? Como elementos defensivos. El Colegio de la Compañía de María, ¿de acuerdo? La calle Stadium, más elementos. De estilo neogótico también.
como el Colegio de la Sagrada Familia, de la Josefina, ¿de acuerdo? Construcciones, barrio, zona residencial, la calle Stadium, Palacio de Congreso, la residencia universitaria Juan 23 y este edificio, las traseras del edificio de Los Pinos, que es un edificio bastante singular, ¿no? Porque nos recuerda, es un edificio de estilo racionalista de los años 30, ya hicimos una ruta dedicada en el Ateneo de Badajoz a la arquitectura racionalista y que nos recuerda un poco a ese estilo Bauhaus, ¿no? A la Bauhaus, ¿no? A ese estilo racionalista, europeo. De hecho, hay quien habla de que se habla como el edificio barco, ¿no? Porque recuerda esa arquitectura tan funcional, tan alejada de ornamentación excesiva, ¿no? Muy funcional, muy de la época de los años 30, ¿de acuerdo? Justo en la anterior parada, cuando estábamos hablando del corredor verde en la calle Stadium, merece la pena recordar que en esa zona, ¿no? Que hoy es una zona verde, ¿no? Y que ha despejado a la muralla, a ese tramo de cortina, ahí se encontraban las pistas deportivas de la OGE durante el franquismo, ¿no? Y luego ya unas piscinas que también formaron parte de esa organización juvenil española y ya durante la democracia pues fueron instalaciones deportivas gestionadas por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, si no recuerdo mal, ¿no? Hasta los años 90 existían unas piscinas, ¿no? Y también se ve desde ahí las traseras del edificio de lo que hoy es la Concejalía de Juventud y la Universidad Popular de Badajoz, que fue también sede de la OGE, de la Organización Juvenil Española. Recordemos esa organización vinculada con Falange que servía pues para adoctrinar a los jóvenes durante el franquismo, por así decir, ¿de acuerdo? Y ahora sí que nos encontramos en el conocido como Parque de los Sitios, un espacio que aprovecha también el foso de lo que es el baluarte de Santa María o baluarte de la Laguna, también conocida. ¿Por qué? Porque se ideó durante el siglo XVIII y se puso en práctica, en concreto durante la Guerra de la Independencia, un sistema de conducción de agua desde el río Guadiana y el arroyo Ribillas para que construir en épocas húmedas, de lluvia, aprovechar el caudal del río, del arroyo y del río para hacer un foso con agua, de tal manera que dificultaría el acceso del enemigo a la toma de la ciudad. Eso es lo que ocurrió durante abril del año 1812, cuando tiene lugar el asalto por parte de las tropas aliadas del futuro duque de Wellington, cuando liberan la ciudad del dominio francés, del dominio napoleónico. Recordemos que Badajoz había caído en manos francesas un año antes, en 1811, y en abril de 1812 tiene lugar ese tercer sitio por parte de las tropas aliadas, y este va a ser un punto clave en el cual además las tropas aliadas de británicos, polacos, portugueses van a colocar sus baterías en el fuerte del fuerte de la Picuriña, y desde ahí van a atacar y van a abrir una brecha justo en este tramo de cortina que está reconstruido, ¿de acuerdo? Es decir, quedó prácticamente derruido. De hecho, merece la pena verlo en el Museo de la Ciudad de Luis de Morales, donde hay unas maquetas impresionantes con un nivel de detallismo muy bueno, que se ve como la brecha que supuso la ruptura de este tramo de muralla, ¿no? Con todo el foso lleno de agua, con un montón de trampas, de heridos, de barcas, ¿no? Para tomar la ciudad de Badajoz y liberarla de los franceses, ¿vale? En esas maquetas se ve muy bien a nivel visual, ¿de acuerdo? Este espacio se ha recuperado y se ha construido este jardín con motivo del bicentenario de la Guerra de la Independencia. En 2008 se conmemoraron el 200 aniversario del inicio de la Guerra de la Independencia y el Ayuntamiento de Badajoz decidió crear este nuevo parque que no existía y levantar ese monolito en honor a todos los soldados de diferentes nacionalidades que cayeron en la Guerra de la Independencia en Badajoz, en concreto en abril de 1812, cuando es tomada la ciudad por las tropas aliadas. Lo que presumiblemente parecía una liberación de la ciudad se convierte en un horror, porque los soldados británicos toman la ciudad de Badajoz no por aquí, sino por la Alcazaba, digamos, juegan al despiste con los franceses, toman la ciudad por la torre del Alpéndiz, por lo que hoy es la Biblioteca de Extremadura, ¿no? Por esa zona, acceden al interior y desatan el caos. Pues no se producen muchísimos atropellos, violaciones, atracos, asesinatos, es decir, se desata el caos, la represión por parte de los que supuestamente venían a liberar a la ciudad de los franceses, se comportan casi peor que los propios franceses, ¿no? Fue una de las semanas negras, días negros de la historia de Badajoz a partir de ese 6 de abril de 1812.
como bueno, luego será también agosto de 1936 durante la Guerra Civil. Digamos, dos momentos de la historia más triste de la ciudad de Badajoz. Y este espacio, bueno, sirve para recordar esos hechos históricos. Badajoz fue una pieza fundamental en la Guerra de la Independencia, ¿no? Por su posición estratégica cerca de Portugal y porque supuso también una plaza fuerte importante, ¿no? A la vista está, ¿no? Las murallas que la protegían, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo eso está reconstruido, ¿de acuerdo? Después de la toma de la ciudad, ya en el siglo XIX, y esto es la ruptura que se produjo en este tramo de cortina para la calle Ribillas, ¿no? Creo que se llama, que comunica Pardaleras con la Ronda del Pilar, ¿de acuerdo? Más cositas de por aquí. Aquí encontramos el coso de Pardalera, la nueva plaza de toros, que se construyó en los años 60, puesto que la vieja prácticamente, bueno, dejó de utilizarse, ¿de acuerdo? Y se necesitaba una infraestructura taurina de mayores dimensiones, y toda esta zona es la zona de expansión del barrio de Pardalera, ¿de acuerdo? Aquí se ve muy bien lo que es, vuelvo a repetir, la escarpa y la contraescarpa, ¿de acuerdo? Es decir, los restos que están obviamente reconstruidos, pero que nos dan una idea de lo que supuso la defensa de la ciudad. Todo este foso repleto de agua, ¿de acuerdo? Y en principio, ¿Cómo podía ser de alta? muchísimo más. Ponle 5 o 6 metros más, vamos a decir. Era un elemento quizá no tan alto como la escarpa, pero permitía que justo en la parte superior existiese de manera perimetral un camino cubierto, ¿vale? Y luego justo al lado un monte artificial, un glacis, que permitiera que si caminamos por el camino cubierto no nos vea el enemigo, puesto que hay un montículo más elevado. Es un poco... ¿Cómo cuánto podían? De agua, bueno, aquí morían ahogados, claro. Estamos hablando de a lo mejor de 4 metros de profundidad con ese sistema de regulación del caudal del río Guadiana y sobre todo del Rivilla. Estamos hablando de épocas donde llovía mucho más. Abril de 1812, que es una época húmeda, ¿no? De lluvias en esta latitud y más en esa época, ¿no? Dime. Que Guadiana se desbordaba, no estaba regulado, no había presas como hay desde los años 50 aquí, ¿no? Es decir, el cauce era muy inestable. Eso es, efectivamente, ¿no? Es decir, que el 76 hubo una riada y está ahí marcado, efectivamente, ¿no? Es decir, hoy lo vemos, el río tan remanso, ¿no? Una lámina de agua, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Es decir, arrasaba y inundaba casas y moría mucha gente. Cuando no estaban las presas del llamado Plan Badajoz, ¿no? Presa de Montijo y mucho más atrás en el caudal, Zújar, Orellana, García de Sola. Las Moreras, el barrio de Las Moreras se inundaba todos los inviernos, tenían que ir los bomberos a sacar la gente en barca, porque ahora todo era... 8 de cada 10 años se inundaba. Hoy vemos el Guadiana con sus dos azudes, ¿no? El azul de la Pesquera y el azul de la Granadilla, como una lámina de agua perpetua que parece que nunca cambia, ¿no? Pero es un río artificial, es un lago artificial, ¿no? No se pasaba andando. Se vadeaba, ¿no? La marina más abajo del puente de la universidad, ¿sí? Se pasaba andando casi. ¿Ah, sí? Bueno, yo creo que casi no, que pasábamos andando. Ah, que se secaba prácticamente, o, sí, o había un hilo de agua, ¿no? Un hilo, el Guadiana en vestido... En el estiaje. Pasaba muchísimo, no había agua. La playa sí, bueno, la playa es más honda. Sí, ahí sí siempre ahí había sí agua. que, ¿no? La parte de aquí abajo, bueno, había una zona de llamada el Correntón, el río se quedaba ahí en el paseo entre los dos puentes, el puente de la Universidad y el puente Real. Eso era un correntón solamente, se estrechaba muchísimo. Última parada ya, de vuelta al punto de origen, a la Puerta de la Trinidad, no sin antes decir que hemos pasado por el monumento que el Rotary Club homenajeó a las víctimas de la riada de Badajoz. En noviembre del año 1997 tuvo lugar la famosa riada y tristemente conocida riada de Badajoz, en la que murieron 21 personas, 22. 21 y 4 en Valverde, ¿no? 21 personas, una desaparecida, ¿no? Que no se encontraron los restos, de una vecina del Cerro de Reyes, y que supuso, bueno, un cambio en no solamente por el suceso traumático de ese hecho, sino también una reordenación urbanística de los cauces del Rivilla y el Calamón, ¿no? La construcción de nuevos barrios, el barrio de las Grullas, ¿no? El Paseo de la Radio, toda esa zona de viviendas nuevas viviendas para las personas que lo perdieron todo
puesto que sus viviendas estaban en el cauce del Rivilla y el Calamón, ¿no? Es un homenaje a las víctimas de ese suceso de la historia reciente de Badajoz, ¿vale? Y en principio volvemos al punto de origen, al Parque de la Legión, Parque de la Trinidad, recordando que además se está llevando a cabo la reconstrucción de ese camino cubierto que comunicaba el baluarte de la Trinidad que tenemos aquí con la Alcazaba, con la puerta del Alpéndiz, que es la que está justo detrás de la Biblioteca de Extremadura. Se está reconstruyendo y la idea es que pueda irse caminando desde aquí, ya ordenado, ¿no?, hasta la Alcazaba. Sí. Que yo ya lo he hecho cuando no estaba, pero tienes que ir un poco por los caminos. Ahora se va a hacer más... De pequeño no se podía entrar por ahí en la Alcazaba, pero sí ahí había un parque aquí con animales, con ciervos y con... Todo así, ¿no? Sí, bueno, sí, una especie de zoológico, ¿no? Sí. Un vivero también. Un vivero. ¿no? Bueno, el vivero está por aquí atrás. El vivero del ayuntamiento, el vivero municipal está por aquí. Aquí a la izquierda, ¿no? A ver, espérate que me sitúe. Está debajo justo del parque de... ¿cómo se llama el parque este? El parque que está donde estaba la antigua prisión y la torre de Espantaperros. El parque de... este parque... La galera. Los jardines de la galera. Pues debajo, si te asomas, ahí estaba el antiguo vivero. Ah, muy bien, porque tenía unas instalaciones buenas ahí, estaban siempre cubiertos de los aires y demás. Y va a ser interesante porque va a suponer cómo era el sistema de fortificación ablartada que hemos visto del siglo XVII y XVIII con la conexión a través del semibaluarte el baluarte de San Pedro I y luego el semibaluarte de San Antonio, la conexión con la fortificación almohade, con lo que es la Alcazaba del siglo XII, la conexión entre la muralla andalusí con la muralla de la época moderna y lo que supuso el crecimiento de Badajoz.